En esta segunda presentación de la mañana voy a tratar un tema más concreto, más pedestre, más como hablar de un medicamento, y en parte es algo de lo que me preocupa, que tener que hablar de un medicamento, cosa que hace muchos años que no hago, pero me pidió la doctora Lorena que hiciera esta presentación aquí y allá vamos. Ustedes habrán oído hablar de que ha cambiado mucho el mundo del cannabis, del uso del cannabis medicinal, tanto que el otro día vi en uno de los periódicos que suelo leer, que es el diario.es, en España la única prensa independiente independiente de los grandes poderes económicos, que se puede leer es prensa digital, y tenía este título: Argentina ya permite el uso medicinal de la marihuana. Bueno, no sé exactamente cuál es la preocupación aquí en relación con lo del cannabis, pero yo había pensado en hablar primero de la historia del cannabis como medicina, bueno, recordar cuatro cosas de la composición de la marihuana, ver cómo funciona el sistema cannabinoide, decirles un par de ideas sobre cuestiones de farmacocinética y vías de administración y preparados disponibles, y después ir a las cuestiones que quizá puedan interesar más, que es lo que hay de investigación clínica más reciente con cannabinoides o con THC, porque después lo del cannabidiol y la epilepsia lo he dejado aparte, el lugar en terapéutica, efectos indeseados, interacciones y precauciones. Empecemos con la historia y el contenido. La planta del cannabis, ustedes ya saben, o marihuana, que es conocida desde hace mucho tiempo, que hay pruebas de su uso antiquísimas, tan antiguas como las del uso del opio, por ejemplo, y de otras plantas medicinales. Quizá la diferencia del cannabis con otras plantas es que hay restos en fósiles, en momias, en restos de civilizaciones en todo el mundo con el cannabis, mientras que otras drogas están circunscritas a algunas áreas geográficas. Aunque no sé si ustedes conocen un artículo, un trabajo que no he traído, que fue publicado hace unos 10 o 12 años en Lancet, de unos paleólogos, de hecho, que estudiaron momias incas, momias egipcias, momias europeas, y miraron el contenido en drogas de estas diferentes momias, y resultó que las momias egipcias tenían restos de cocaína, que es interesante porque esto plantea la posibilidad de que hubiera habido relación entre estas culturas, aunque no tengamos más rastro histórico que este. Bien, la planta se usó para fines industriales, sobre todo para la producción de fibra, pero también desde antiguo para fines médicos, para fines religiosos. Y no fue hasta 1964 que se descubrió el principal principio activo del cannabis, el que ahora tenemos como principal, que es el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Por qué los principios activos de otras plantas y la fisiología humana, como ahora veremos que va aparejada con esto, se descubrió a principios del siglo XX y el THC tardó tanto tiempo? Pues básicamente porque los químicos, bioquímicos, farmacéuticos, farmacólogos que buscaban principios activos en las plantas, buscaban alcaloides. El alcaloide es, por definición, una base débil. Y todos sabemos, los que hemos trabajado en laboratorio, que la extracción de una base débil, que es esencialmente hidrosoluble, es totalmente diferente de la extracción de un producto que es de estructura liposoluble o lipoide, como es el THC. De modo que en todos los procesos extractivos en los que se buscaban alcaloides esto no se encontró. Hasta que a Rafael Mesulam y a su colega se les ocurrió que esto podía ser una grasa y descubrieron el THC. Pero incluso se pasaron muchos años hasta que se descubrió cómo funciona, y aún se va descubriendo, qué papel fisiológico tiene el sistema endocannabinoide. Cuando a principios del siglo XX se estudiaba cómo los animales comen algunas plantas y evitan otras, y se ve que muchas de las plantas evitadas por los animales salvajes, quiero decir, y herbívoros naturalmente, son plantas que pueden ser tóxicas para ellos, y una de las causas más importantes de selectividad por las plantas es el contenido en atropina o en derivados de la atropina, pues esto llevó al descubrimiento del sistema colinérgico, y también el descubrimiento del sistema adrenérgico guarda relación con el descubrimiento de productos naturales que contenían los principios activos que actúan sobre el sistema colinérgico, la atropina, sobre el sistema adrenérgico, otros.
Bien, usé un artículo que salió en Trends in Pharmacological Science en marzo de 2017, salió un número con varios artículos sobre cannabis, y en este primer artículo se resumía un poco la historia, ¿no? Y la historia más o menos reciente del uso médico, no del uso religioso o de otro uso médico, digamos, anterior a lo que podríamos llamar la medicina científica, que me parece un poco pretencioso llamar a la actual medicina científica, también por lo que nos ha contado el doctor Novoa. Pero, como pueden ver, en 1839 ya hubo experimentos sobre cannabis índica, sobre todo en enfermedades mentales, y es solo a partir de mediados del siglo XX cuando comienzan la represión contra el consumo de cannabis en Estados Unidos. El cannabis es clasificado como una sustancia de abuso, está en la lista de estupefacientes. Esto guardó relación en Estados Unidos con lo que era la represión de la inmigración ilegal, porque muchos mexicanos y gente del sur que ya vivía en Estados Unidos usaban cannabis regularmente para fines ¿cómo que eran? ¿Fines médicos, fines recreativos? O quizá hay una frontera difícil de distinguir entre el uso médico y el uso recreativo. Gente que dice, yo tenía un dolor crónico y cuando descubrí la planta comencé a consumir eso, dejé de tomar antiinflamatorios, dejé de tomar otros fármacos, etcétera, y además me siento bien. O gente que dice, yo llego a casa ansioso y consumo cannabis en cualquier forma y eso me quita la tensión de la jornada. ¿Calificamos esto del mismo modo que calificamos el uso de un Valium? ¿O calificamos eso como uso puramente recreativo? Uso puramente recreativo sería cuando unos jóvenes se reúnen el fin de semana para consumir marihuana en forma fumada o en forma de alimento, etcétera. Pues también el uso más o menos recreativo, más o menos médico, no tiene una frontera muy clara, y esto también vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, desde el descubrimiento de Mesulam en el año 64 se ha conocido mucho más sobre la planta del cannabis sativa o marihuana. Se han identificado hasta ahora más de 400 sustancias, de las que 60 son cannabinoides, es decir, que tienen una estructura química parecida a la del THC. Hay muchos de ellos, los que más nos interesan en este momento son el propio THC y el que está ahora más de moda, el cannabidiol, en el tratamiento de la epilepsia. Pero aparte de estos productos cannabinoides, también hay otras sustancias sin estructura cannabinoide, pero que tienen alguna actividad farmacológica que están en la planta. Esta sería la estructura básica de los cannabinoides, con este radical lateral que les da una estructura parecida a los ácidos grasos y les confiere su característica liposolubilidad, y esta cadena lateral está en el cannabidiol, en el THC, el cannabinol, en todos los principales, en todos los cannabinoides de la planta. Los tres principales productos, el delta 9 THC, el delta 8 THC y el cannabidiol, tienen efecto antiinflamatorio, analgésico y antiemético. Y también el cannabidiol tiene sobre todo un efecto anticomicial. Antes se creía que el efecto anticomicial, antiepiléptico, anticonvulsivo era del conjunto de la planta, pero ahora se sabe que es específicamente atribuible al cannabidiol. El cannabinol tiene un efecto inmunomodulador. Veremos después que actúa sobre una familia diferente de receptores, o parece actuar sobre una familia diferente de receptores que los primeros. El cannabinocromeno tiene actividad antiinflamatoria, la cannabiflavina tiene actividad analgésica y antiinflamatoria. Los derivados de la espermina tienen actividad antibiótica. Actualmente se ha visto también recientemente que los terpenos, que son los responsables del olor característico, tienen también poder psicoactivo, aunque no tengan la estructura del cannabis. Es decir, que ya sabemos que tomar uno de los principios activos o consumir la planta entera son cosas ligeramente diferentes, y también sabemos que el cannabis, como cualquier planta, pues su contenido en cada uno de sus principios activos, o también la razón de concentraciones entre cada uno de sus principios activos, depende de la especie, de la subespecie, de la historia genética, de la selección genética que se haya hecho de las plantas, selección genética hecha por el agricultor sin necesidad de laboratorio, o también de la cosecha, etcétera, como el vino, como cualquier planta que cultivemos. El THC y los THCs tienen actividad, psicoactividad, pero el cannabidiol no tiene actividad
psíquica, es decir, tiene actividad neurológica en tanto que es usado como antiepiléptico, pero no tiene psicoactividad. Y los demás preparados principales que contiene la planta tampoco tienen psicoactividad. Bien, el cannabidiol, que es el medicamento que se está poniendo de moda, no es un psicótropo, como les decía. Hay quien dice que en realidad sí que lo es, por lo que les decía, dado que tiene efectos sobre otras enfermedades que están siendo evaluados en ensayos clínicos. Y si ustedes buscan en el repertorio de ensayos clínicos, clinicaltrials.gov de Estados Unidos, en el repertorio europeo, verán que hay decenas de ensayos clínicos en curso para diferentes tipos de patologías con cannabis entero o con alguno de sus derivados. El segundo, el CBD es sedante. No lo es, no es sedante. Lo que ocurre es que muchos niños epilépticos tratados con CBD han hecho episodios de sedación excesiva, pero es porque van tratados con varios fármacos y normalmente todos llevaban clobazam aparte del CBD. Otra cosa que se cree es que, o que alguien dice, es que el CBD es un antagonista CB1, es decir, que es un antagonista del tetrahidrocannabinol. No lo es un efecto, tiene un efecto que no se parece al de Rimonabant. Rimonabant ha sido hasta ahora el único fármaco que ha llegado a ser comercializado como un antagonista de los cannabinoides, después se lo comentaré. Y de hecho, este Rimonabant tuvo que ser retirado del mercado pocos años después de ser comercializado en Europa, porque se registraron muchos casos de depresión y varios casos de suicidio, de modo que fue retirado, se comercializó para inhibir el apetito. Ustedes habrán oído hablar de que fumarse un porro puede dar apetito, sobre todo apetito de cosas dulces, postres, chocolate y cosas de este tipo, de manera que si se da un antagonista del agonista cannabinoide, se puede disminuir el apetito y el Rimonabant, había sido comercializado para el tratamiento de la obesidad. Y finalmente hay quien dice que el CBD se convierte en THC en el organismo. No es cierto, y por eso el CBD no tiene psicoactividad. Bueno, esta diapositiva es solo para hacerles ver que actualmente hay una sofisticación enorme en el análisis biofarmacéutico y de la propia materia prima en el mundo del cannabis. Después veremos por qué. Y aquí tenemos un resultado típico de un estudio con varias técnicas de laboratorio, entre ellas espectrofotometría, naturalmente, para la identificación de moléculas, en donde nos dicen, aparte del contenido en tetrahidrocannabinol, cada uno de los preparados lo que tiene. Todo eso es una industria que se está desarrollando en Estados Unidos alrededor del cannabis y supone mover mucho dinero y supone también un viaje, digamos, un desplazamiento desde el uso del cannabis como un producto natural, que era una planta que contenía varios principios activos, como hemos visto, que se sabía que era una planta que no producía grandes problemas de toxicidad, o casi ninguno, a el uso de productos muy reglamentados, sometidos a pruebas de laboratorio, cuanto más sofisticadas mejor. Esto incrementa los precios y esto naturalmente favorece el comercio, pero le quita esta raíz, digamos, de origen popular que tenía el cannabis hasta hace pocos tiempos. Como les decía, en los años 90 se describió el sistema cannabinoide. En el 90 se describió el receptor que ahora llamamos CB1, el primero, igual que tenemos receptores beta-adrenérgicos beta 1 y beta 2, beta 1 dominantes en el corazón, beta 2 en el bronquio, pues aquí tenemos los 1 dominantes en sistema nervioso central, al menos esto es lo que se vio originalmente, y el CB2, que fue descubierto 3 años más tarde, sería un receptor propio del sistema inmunitario, de ahí que se hayan podido explicar algunos efectos, sobre todo crónicos, del consumo de cannabis sobre el sistema inmunitario, aunque esto es básicamente bastante desconocido. En el año 2000 se llegó a publicar la descripción molecular del receptor, que tiene estos 7 segmentos que están acoplados a la proteína G. Entonces, esto permitió hacer mapas de dónde se localiza el receptor del CB1, y se puede ver que donde hay receptores CB1 prácticamente por todo el organismo, pero las concentraciones más altas de receptores CB1 se encuentran en regiones del sistema nervioso central que están implicadas en función cognitiva, en la memoria,
en el control de la ansiedad, en la percepción del dolor, en la percepción visceral, en la coordinación motora y en funciones endocrinas. Caramba, todo, mucho más que el sistema colinérgico o el sistema adrenérgico por su lado. Y además, posteriormente se vio que había, como les decía, receptores CB1 prácticamente por todo el organismo, ¿no? Esto ya empieza a hacer pensar que el sistema cannabinoide, más que un sistema, digamos, autónomo, como el sistema simpático, el sistema parasimpático, o, bueno, ligeramente autónomo, relativamente autónomo, porque nada es autónomo ni funciona por su lado independientemente, es más bien un sistema que controla y coordina además a otros sistemas del sistema nervioso central. En el año 92 se describieron ya los cannabinoides endógenos, igual que se han descrito los opiáceos endógenos, las endorfinas, etc., ¿no? Y en el año 92 se describió el primero, la anandamida. El nombre anandamida viene del hindú, y ananda sería tranquilidad, paz de espíritu. Y después, 3 años después, se descubrió el 2-araquidonilglicerol, que ya por el nombre ven que es un producto con estructura de ácido graso, ¿eh? Y finalmente, en el año 2000, se ha descubierto un tercer cannabinoide endógeno y naturalmente no se puede descartar que se pueda encontrar alguno. Estos cannabinoides endógenos los sintetizamos en nuestras neuronas a partir de precursores fosfolipídicos, naturalmente procedentes de las membranas celulares, y son liberados al espacio intersináptico, a diferencia de como es la noradrenalina, que es por un proceso activo, aquí simplemente por difusión pasiva. Estamos ante un producto liposoluble que por difusión pasiva atraviesa las membranas celulares por gradiente de concentración. Y, de hecho, su inactivación no es por recaptación, como en el sistema adrenérgico, sino por inactivación enzimática. Y aquí la enzima que actúa es esta hidrolasa de las amidas de ácidos grasos, que es la que destruye la anandamida. Bien. Estos fármacos tienen los mismos efectos, estos cannabinoides endógenos tienen los mismos efectos que el THC, ¿eh? Y, por tanto, actúan sobre la percepción del dolor, sobre el control del movimiento, sobre la actividad espontánea en animales de experimentación y también sobre la regulación de la temperatura. De modo que se han ido descubriendo muchas funciones del sistema cannabinoide. Regula el control del movimiento, regula e interviene en funciones cognitivas, regula la percepción del dolor y la respuesta al dolor y al propio estrés, regula los mecanismos de recompensa con los que vivimos solos y convivimos con los demás, y regula el sueño, la temperatura corporal, el apetito y el reflejo de succión. Unos científicos fueron capaces de fabricar, digamos, ratones faltos, knockout, de receptor cannabinoide CB1. Y estos ratoncitos, cuando nacían, no mamaban, morían porque el receptor CB1 regula el apetito ya desde el nacimiento. A través del receptor CB2 tienen efectos sobre el sistema inmunitario. Se habla de un efecto inmunomodulador. Sobre el sistema cardiovascular, regulan la presión arterial. Sobre la reproducción, regula mecanismos de fertilidad, tanto desde el punto de vista de lo que es la atracción sexual, como también actuación sobre la espermatogénesis, y no se sabe si sobre la función ovárica, o por lo menos yo no lo sé, seguro que debe haber habido... ¿Esto he sido yo? Sí, gracias. Y el cannabis, entonces, claro, visto este conocimiento que ya tenemos del sistema cannabinoide, ya nos podemos explicar los efectos neuropsiquiátricos del cannabis y otros efectos periféricos, oculares, cardiovasculares, respiratorios, ahora veremos algunos, gastrointestinales, etc. ¿Qué hace sobre el sistema nervioso central? Por una parte, modifica, digamos, la foria. La euforia puede convertirse en disforia. Normalmente produce euforia, también puede producir crisis de llanto, etc. Tiene un efecto sedante y ansiolítico, aumenta percepciones sensoriales del tipo los colores, la música, etc.
Altera la memoria a corto plazo, no la memoria antigua, pero sí la memoria a corto plazo, de ya no sé qué coño te estaba, ya no sé qué te estaba diciendo, ya, todas estas cosas, o sea, la gente se pierde hablando. Altera la percepción del paso del tiempo. Es típico que conducir con una dosis de cannabis, uno va a 40 por hora y cree que está yendo a 100 por hora. Esto hace que el conductor intoxicado de cannabis no tenga tantos accidentes como, por ejemplo, el conductor intoxicado de cocaína, que normalmente va junto con alcohol, y esto es una droga más peligrosa para la conducción, aunque altera la capacidad de conducción, pero de una manera diferente. Y fragmenta el pensamiento. Después les he puesto estos con clarito, porque esto ya no lo hace siempre o casi siempre. Son efectos muy raros. Puede producir crisis de despersonalización, puede dar lugar a crisis de psicosis. Se cree que en personas predispuestas, que después igualmente tendrían algún episodio psicótico, y es capaz de producir alucinaciones, sobre todo a dosis altas. También altera la coordinación y el control del movimiento, la memoria, eso lo he dicho, la función cognitiva, el aprendizaje, la creatividad. Un crío que fuma un porro antes de entrar en clase difícilmente se enterará de lo que están contando en clase, es decir, que la capacidad de aprendizaje queda muy limitada y, como les decía, regula la temperatura, el apetito, el sueño, el dolor y las sensaciones viscerales. Prácticamente todo, ¿no? Bien, el efecto cardiovascular más visible es la taquicardia, y esta taquicardia se debe a la vasodilatación que produce. Es fácil entender esto y recordarlo por los ojitos rojos de quien se ha fumado un porro. Es la vasodilatación conjuntival, que es la que mejor se puede ver. Toda esta vasodilatación, naturalmente, puede dar lugar también a hipotensión postural. El cannabis es esencialmente broncodilatador. Otra cosa es que si se fuma, el efecto irritante del humo puede producir vasoconstricción, pero el efecto farmacológico específico sobre el receptor CB1 es broncodilatador. Aparte de la inyección conjuntival, el cannabis disminuye la presión intraocular y se han hecho varios estudios sobre su posible uso en el tratamiento del glaucoma. En el tratamiento del glaucoma, como saben, tenemos siempre la posibilidad de poner el fármaco directamente en el ojo, con lo que aumentamos mucho la biodisponibilidad específica a cambio de bajas concentraciones en el resto del organismo. Y esto lo hacemos con bloqueantes beta como el timolol, pero también lo hacemos con prostaglandinas, etc. En cambio, con el cannabis hay problemas, porque al ser tan liposoluble, por mucho que logremos introducir cannabis dentro del globo ocular, se marcha enseguida. Y de manera que hay problemas para ver si se encuentra algún profármaco o algo que permita que esto se mantenga más tiempo en el globo ocular. Porque los datos de farmacología experimental indican que el cannabis podría ser una tercera línea de tratamiento después de las prostaglandinas en glaucoma resistente a tratamientos convencionales. Bien, tiene un efecto muy parecido al efecto anticolinérgico, de manera que produce sequedad de boca, produce retraso del peristaltismo y retraso del vaciado gástrico. El retraso del vaciado gástrico, recuerden que puede dar lugar a interacciones farmacológicas. Cuando una persona ha fumado un porro, si toma un analgésico porque tiene dolor, el analgésico puede que no le haga ningún efecto analgésico porque todavía está en el estómago, porque el estómago no se ha vaciado y el analgésico no ha pasado al duodeno para ser absorbido y producir su efecto analgésico. Tienen efectos endocrinos, disminuye la concentración de hormonas sexuales circulantes, sobre todo en el hombre, de testosterona, reduce también la concentración de testosterona en la mujer, de manera que deberíamos suponer un efecto disminuidor de la libido. Otra cosa es que los efectos de la fiesta, digamos, o lo que sea, de las circunstancias en las que se pueda consumir o no, pues no disminuyan la libido a pesar de la disminución de las hormonas sexuales circulantes. Y reduce también el número y movilidad de los espermatozoides. Hubo hace años un estudio muy curioso en Lancet donde se comparaba el efecto sobre los espermatozoides del tabaco, el cannabis y el cannabis mezclado con tabaco, que es la forma más común de consumo de cannabis. Y se pudo ver claramente que afecta mucho el tabaco, la estructura de los espermatozoides, y que el cannabis no añade alteración. Lo que hace el cannabis es reducir la movilidad de los espermatozoides, pero no las lesiones del espermatozoide. Tiene un efecto modulador inmunitario que es difícil de concretar, pero sí que explicaría el efecto del cannabis, del consumo crónico de cannabis, sobre enfermedades
que son autoinmunitarias, sobre todo sobre enfermedades reumáticas autoinmunitarias como la artritis reumatoide o, más todavía, la espondilitis anquilosante. Se ha atribuido un efecto antiinflamatorio, como han visto al principio, a algunos de los componentes del cannabis. También tiene un efecto la planta en sí, el conjunto. Tiene efectos sobre el material genético, no se conocen malformaciones y se han descrito algunos efectos antitumorales en animales a los que yo de momento no daría más importancia porque se describe este tipo de efectos con muchos productos. Solo dos palabras sobre la farmacocinética. Tratándose todos los productos del cannabis de principios activos muy liposolubles, podrán ser absorbidos por cualquier vía de administración. Les voy a dejar esto colgado, y si la facultad lo cuelga, podrán recuperar la presentación. Si quieren seguir haciendo fotos, las pueden hacer. Y, por tanto, se consume fácilmente por inhalación, porque se absorbe muy fácilmente a través del pulmón, por vía oral, se puede dar por vía rectal, por vía sublingual, por vía transdérmica. El cannabis entra por cualquier lado. Se elimina por metabolización hepática, siendo hidrosoluble el organismo tiene que convertirlo en un producto polarizado para que los metabolitos puedan ser eliminados por el riñón, de manera que es metabolizado en el hígado por el citocromo 2C9, que es el responsable de pocos fármacos, algunos antidepresivos y demás. Da lugar a metabolitos activos e inactivos, la semivida de eliminación es más bien larga, de 50 a 60 horas. Ahora, cuando una persona fuma un porro de cannabis, la superficie pulmonar es una superficie enorme, equivalente a una pista y media de tenis. De modo que al entrar esto en el humo, tiene tal superficie de absorción que se absorbe inmediatamente. Siendo tan liposoluble, igualmente el paso inmediato a sangre origina un paso inmediato al sistema nervioso central, porque siendo liposoluble tiene preferencia por sistema nervioso central y el tejido adiposo, pero más por sistema nervioso central porque el flujo sanguíneo del sistema nervioso central es mayor. De manera que la concentración cuando uno fuma aumenta muy rápidamente. Pero ustedes habrán oído hablar, y entonces si la concentración pasa de una concentración que sería la que es la concentración eficaz mínima, ya tenemos efectos psicotropos que pueden durar un tiempo variable según la dosis que se ha consumido. Ahora, ustedes habrán oído hablar de estos jóvenes que se reúnen y se intoxican en fin de semana. Ingresaron 3 jóvenes en un hospital, 7 jóvenes que se reunieron y tal. Estos no son porque fuman, normalmente son porque comen, hacen pastelería de cannabis y entonces comen un poco y claro, la absorción es mucho más lenta. Y comen un bocado y dice, oye, esto no sube, dale otro. Pero claro, esto va a tardar, de modo que al cabo de 3 bocados pueden intoxicarse porque van a concentraciones muy altas. Y seguirán muy altas durante un rato porque sigue la absorción, porque la absorción cuando se toma por vía oral es mucho más lenta, ¿no? Por tanto, los casos de intoxicación, paradójicamente, que nosotros estamos viendo, por lo menos en España, son casos de intoxicación por consumo por vía oral. Bien, ¿qué posibilidades de actuación farmacológica hay sobre este sistema cannabinoide? Primero para algunas patologías podemos pensar que vale la pena inhibir el sistema cannabinoide. La gente que está obesa por comer mucho, si le reducimos el apetito, esto es lo que pensaron la Sanofi, que es el laboratorio que sacó el Rimonabant, cuando sacó Rimonabant. Pero, como les decía, fue retirado porque producía depresión y suicidio. Otra cosa que se puede hacer es inhibir el transportador de la anandamida, pero esto es muy difícil porque hemos visto que es hidrosoluble y entra y sale de la célula con gran facilidad por gradiente de concentración. Otra cosa que se puede hacer, y esto lo han buscado muchas compañías farmacéuticas, es potenciar el resultado final del sistema cannabinoide a favor de una acción más cannabinérgica, pero no dando cannabis exógeno, sino inhibiendo el enzima que destruye el cannabinoide endógeno, que es lo que hacemos cuando queremos actuar, por ejemplo, inhibidor, con los antidepresivos es inhibidor de la síntesis de serotonina, pero los inhibidores de la MAO, por ejemplo, que raramente se usan en la depresión, inhiben la monoaminoxidasa que se carga las catecolaminas centrales, que destruye, las catecolaminas centrales. Hay muchos preparados disponibles y había esta lista hasta hace unos meses, pero ahora tenemos 2 productos nuevos aprobados por la FDA, que son productos a base de cannabidiol. Se han publicado recientemente 3 o 4 ensayos clínicos sobre tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut
y de otras formas raras de epilepsia, en las que ha habido respuesta bastante importante en el grupo de niños con estas formas graves de epilepsia tratados con cannabis. En estos ensayos clínicos normalmente lo que se ha hecho es añadir cannabidiol al tratamiento antiepiléptico que ya llevaban estos críos. Y se ha comparado con añadir placebo al tratamiento antiepiléptico que ya llevaban estos críos. Pero ven, tienen preparados aprobados por la FDA, que son tanto de THC, como algunos que son extractos de la planta entera, como también tienen otros que son de THC sintético, y ahora están los nuevos de cannabidiol, que ha aprobado dos. Uno, el que nosotros conocemos más, el de GW Pharmaceuticals, que es el laboratorio que ha hecho el Sativex, que es el que tenemos comercializado en España. Tenemos de momento estos, ahora la FDA ha sacado los de cannabidiol, y en España tenemos el Sativex, que está también autorizado en otros países, y el consumo es muy bajo. Es curioso, después verán algo, que nosotros con Sativex hicimos varios ensayos clínicos y estudios observacionales. Hicimos un ensayo clínico en tratamiento de las náuseas y vómitos por quimioterapia, donde se mostró muy eficaz. Hicimos un estudio observacional en tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple, cuando todavía no había ensayos clínicos que demostraran la eficacia, y vimos a algunos pacientes que respondían de manera muy favorable. Pero hablamos con la compañía y le dijimos: tenéis que pedir el registro para el tratamiento o la prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia antineoplásica, porque ahí la diferencia con placebo era espectacular, era no respuesta, casi todo respuesta, era extraordinaria. Pero el laboratorio no quiso. O sea, vean cómo aquí los laboratorios no sacan los medicamentos según la eficacia, según la oportunidad de mercado. ¿Cuál era el problema? Una mujer con cáncer de mama que va a tomar eso para la prevención de náuseas y vómitos de la quimioterapia, no lo tomará en la primera tanda de quimioterapia, porque se lo van a dar en la segunda si no ha habido suficiente con la dexametasona, el ondansetrón y todo lo que le den, y por tanto lo va a usar 3 o 4 veces, solo unos pocos días. Esto no es mercado. Nosotros queremos pacientes que ni mejoren ni se mueran, y por tanto prefieren la espasticidad. Porque una vez se le ha convencido al médico de que prescriba esto para un paciente, ya puede ser para toda la vida. Y este es donde se basa el negocio. Por eso, y permítanme la cuña, no salen nuevos antibióticos, porque los antibióticos son para tratamientos cortos, y esto ya no es negocio para la industria. Bien, pues miren, en Cataluña el consumo ha sido muy bajo, lo tenemos ahí, solo 159 pacientes tratados en un año. Bien. De vez en cuando salen estos rumores de que el Sativex va a ser aprobado para el cáncer, y efectivamente, esto fue una vieja petición de las enfermas. Nosotros trabajamos en los ensayos clínicos con cannabis en quimioterapia antineoplásica y organizamos el protocolo del ensayo clínico con las propias pacientes. Y recuerdo una anécdota que para mí fue una lección, y permítanme, esto no tenía previsto explicárselo. Cuando les explicamos el protocolo les dijimos: mira, aquí podemos medir 2 variables, o el número de náuseas y la intensidad, o los vómitos. Pero nosotros creemos, como farmacólogos, que la náusea es lo que llamamos una variable blanda. Es decir, la manera como las personas interpretan lo que es una náusea, o como lo interpreta el médico cuando alguien se lo cuenta, es bastante variable. Mientras que el vómito es algo visible y cuantificable. Por tanto, la variable principal va a ser vómito y la secundaria va a ser náuseas. Y las pacientes dijeron: no, la variable principal tiene que ser náusea. Porque nosotras, cuando vomitamos, es como cuando estábamos embarazadas, ya nos encontramos bien. O sea, lo que queremos es que nos quite la náusea. Y tuvimos que poner la náusea. Entonces pusimos el vómito como secundaria. Esto es el interés de hacer los ensayos clínicos con los pacientes. Bien, colaboramos con el laboratorio, incluso visitamos la fábrica, digamos, aquí estamos algunos colegas cuando visitamos el invernadero de GW, y este señor es el botánico de GW que selecciona las plantas según tengan solo THC, solo CBD, o después tiene otra cepa que es de medio CBD, medio THC.
y las tiene en invernaderos naturalmente separados para que no se contaminen entre ellas. Se cambia de vestimenta cada vez que pasa de un invernadero al otro, etc. Bueno, nosotros ya en el año 2005, hace 13 años, publicamos experiencias sobre el uso médico de marihuana en Cataluña, cuando eso era totalmente ilegal. Pero bueno, publicando lo que hacíamos, ayudando a las pacientes que nos venían a pedir consejo, pues contribuimos a normalizar esta situación. Bien, 2 palabras sobre investigación clínica con cannabis. Yo creo que la diapositiva central de la charla que les estoy dando es esta. Ustedes saben que esto es un mapa de un país que todos conocemos, y aquí se señala el número de estados que tienen aprobada el uso médico y recreativo de marihuana, solo el uso médico o no lo tienen aprobado. Verán que quedan muy pocos y son estados Middle West que no lo tienen aprobado. Colorado fue el primero y el más sonado ha sido el referéndum de California de hace unos meses. California es la 5ª economía mundial, dicen los californianos, y esto implica una modificación enorme del mercado. La legalización de un producto de este tipo produce los controles farmacéuticos que les contaba al principio, el empaquetaje, los controles de calidad. Y aquí venía esta noticia reciente de hace un mes, del 24 de abril, donde dice, tenemos que enseñarles, cambiar los planes de medicina, enseñar a los alumnos cómo se usa el cannabis para el tratamiento del dolor crónico. ¿Dolor crónico? Yo no les había dicho casi nada de dolor crónico. Pues sí, ahora lo veremos, dolor crónico. Entonces ahí, pues, fíjense este titular, ya supera a los refrescos, y esto es la Coca-Cola en Estados Unidos, en ventas y en obtención de impuestos, de manera que ahora el cannabis se ha convertido en algo muy bien visto por los que necesitan la recaudación de impuestos. ¿Cuáles son las indicaciones mejor estudiadas? Como les decía, las náuseas y vómitos por quimioterapia, el síndrome de anorexia-caquexia terminal, de la infección por VIH u otras patologías, cáncer, por ejemplo, el dolor neuropático crónico o, en general, como veremos, el dolor crónico y la espasticidad. Sobre esto se lo voy a dejar, no voy a entrar en detalles. Hay una reciente revisión sistemática de ensayos clínicos, bueno, no tan reciente, pero es que esto ya no se discute, 2001, sobre cannabinoides en la prevención de náuseas y vómitos. La conclusión dice, comparados, fueron más efectivos que la proclorperacina, que la metoclopramida, que la clorpromacina, es decir, todas las fenotiacinas y butirofenona, el haloperidol, que se usan en el tratamiento para la prevención de vómitos. Y, bueno, con un número necesario a tratar, pues 6 pacientes para tener una eliminación completa de las náuseas, y 8 pacientes para eliminar totalmente los vómitos. También concluyen los autores que en los ensayos cruzados los pacientes prefirieron los cannabinoides para futuras tandas de quimioterapia a los demás fármacos, les sentaban mejor. Y hubo algunos efectos indeseados, pero que estaban clasificados como efectos indeseados, pero que los autores dicen probablemente son efectos deseables en estos pacientes. Por ejemplo, el high, que es un momento de euforia, que puede ser bueno en estos pacientes, o la sedación, o la somnolencia, o también más euforia, todo esto, o euforia definida de otra manera, todo eso puede ser positivo o negativo según el paciente, según la necesidad del paciente. Bueno, en esta gráfica cada punto representa un ensayo clínico. Todos los que se sitúan por encima de la línea indican superioridad del producto canábico sobre el tratamiento de control. Como pueden ver arriba, hubo ensayos clínicos controlados con placebo para náuseas, hubo ensayos clínicos controlados con placebo para vómitos, pero también hubo ensayos clínicos controlados con otra medicación activa para las náuseas y vómitos, en los que cannabis fue superior a los demás fármacos. Pero, lamentablemente, no se han hecho estudios comparativos con ondansetron, que actualmente es el tratamiento de referencia. Es algo que llama la atención. Cuando un industrial farmacéutico no quiere hacer un estudio de referencia de comparación con el fármaco de referencia, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué será?
Y esta es una duda que tenemos, porque el cannabis ya no es aquel producto simpático que viene del folk, de la tradición popular. Es un producto farmacéutico sujeto a negocio, impuestos, etcétera, como cualquier medicamento. Y en España ahora proliferan congresos interesantes, por otra parte, porque participan los pacientes y eso es muy bueno, pero ellos dicen que son independientes, pero siempre van con un cartel de Canamed, que es una empresa holandesa que fabrica productos de cannabis para uso médico. Es decir, que estamos en lo mismo que con los medicamentos que les contaba el doctor Novoa. Para el síndrome de anexia-caquexia tiene efecto, pero en ensayos comparativos con progestágenos, los progestágenos han sido ligeramente superiores a los canábicos y no se sabe que tengan efecto aditivo el cannabis y los progestágenos en este tipo de patología. En la espasticidad es donde hay más interés industrial, pero también es donde hay una eficacia más al límite de la significación. Aquí tienen, por ejemplo, las puntuaciones de la escala de Ashworth, que es la que se usa más en pacientes con espasticidad, para evaluar el grado de afectación. Y como ven, a lo largo de todo el ensayo, para extremidades inferiores, extremidades superiores o total en diferentes intervalos, pues pueden ver que todo favorece el tratamiento, pero con intervalos de significación estadística que tocan la unidad y la no diferencia, por tanto, con una eficacia más bien limitada. En este ensayo clínico sobre espasticidad y otros síntomas en pacientes con esclerosis múltiple, este ensayo es de especial interés, fue promovido por el Medical Research Council británico, que es la institución pública británica financiadora de investigación clínica, y hubo una mejora importante. Aquí se compara extracto de cannabis de la planta, porque hay quien dice que es mejor la planta que el producto químico, o THC puro o placebo. Y podrán ver, cuando lo miren con calma, que los porcentajes de no mejora con placebo son sensible más altos que con los diferentes preparados de cannabis. Pero la diferencia no es una cosa, no es extraordinaria. Aquí tienen la evolución de las puntuaciones de la escala de Ashworth durante el ensayo y pueden ver que esta es la típica gráfica que suele usar la industria farmacéutica para engañarnos, como si la gráfica fuera de 0 a 23, pero de hecho va solo de 23 a 18. Es decir, se magnifica visualmente la intensidad, la magnitud del efecto, pero tampoco hay para tanto. Hay una ligera mejora. Después tenemos el THC, y los cannabinoides en el tratamiento del dolor. Aquí hay un ensayo clínico con dronabinol también. El dronabinol es como THC sintético, y como pueden ver aquí, cada línea representa a un paciente. Y este fue un ensayo cruzado. En un ensayo cruzado hay un grupo que empieza un tiempo con placebo y después pasa, en este caso, a cannabis, y otro grupo que empieza con cannabis y después pasa a placebo. Y es curioso lo que pasa. Los que empiezan con placebo, si uno mira estos, parece que el fármaco funciona muy bien. Con placebo casi no mejoraban, este es el principio, este es el final del periodo placebo, pero después les das cannabis y mejoran, o algunos mejoran. Pero cuando se empieza por cannabis, ¿lo ven? Y después placebo, parece que el efecto sea contrario. No es exactamente al revés, pero parece que sea al contrario. De manera que cuando se suma todo, los autores dicen que tiene un efecto modesto, pero claro, y clínicamente relevante, un efecto analgésico relevante. Ahora, también dicen que posiblemente sean más eficaces los agonistas CB2, y aquí se quedan. Y cuando a uno le han contado que los agonistas CB2 actúan sobre el sistema inmunitario, y entonces uno entiende qué es lo que tiene que ver esto con el dolor. Se ha publicado también, se han publicado muchas cosas, pero me pareció de especial interés esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en JAMA sobre el uso médico de cannabis, y de hecho pueden ver en dolor hay una mejoría que favorece a los productos canábicos en relación con placebo, pero como ven, nada espectacular. En espasticidad también hay una mejoría, pero nada que favorece al cannabinoide, pero tampoco nada espectacular. De manera que los autores dicen que existen pruebas débiles de eficacia en dolor neuropático
y pruebas insuficientes en otros tipos de dolor. Otra revisión sistemática sobre cannabis, la planta de cannabis en estrés postraumático dio resultados negativos, no obtuvo pruebas de eficacia. Y actualmente se está trabajando en muchas indicaciones, estas quizás son las que llevan más tiempo de estudio, y también hay mucho interés en el uso de cannabis en depresión, y hay un editorial de JAMA de marzo de 2009 en donde se habla bastante de lo que podría ser la base fisiopatológica de intentar estudiar una alteración del sistema endocannabinoide en pacientes con depresión. Bien, ¿qué lugar en terapéutica pues pueden tener los derivados canábicos? Bueno, hay diferentes organismos que se han publicado sobre esto. En el año 98 se publicó, dio la opinión el Parlamento británico. En el año 99, un año después, el antiguo Institute of Medicine norteamericano, que ahora se llama de otra manera, es una reunión de academias médicas de Estados Unidos. Nosotros en nuestro instituto hicimos un informe a petición unánime del Parlamento de Cataluña sobre el uso médico de cannabis, que instó al gobierno de la Generalitat de Cataluña a investigar el uso del cannabis. En fin, primero el Parlamento por unanimidad le pidió al gobierno que estudiara los efectos. El gobierno nos encargó este informe. Cuando este informe fue presentado al Parlamento, el Parlamento votó por unanimidad a aprobar y promover el uso terapéutico del cannabis por los canales del Sistema Nacional de Salud. Esto se ha seguido en el año pasado de una de las 32 leyes que aprobó el Parlamento de Cataluña en la última legislatura sobre legalización de los clubs de consumo recreativo de cannabis, y junto con otras leyes de protección del medio ambiente, de pobreza energética y demás, han sido todas recurridas al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, aunque el Partido Popular votara a favor de muchas de ellas en el propio Parlamento de Cataluña. Bien, ya vemos que la evidencia, digamos, es más clara para quimioterapia, para náusea por quimioterapia, tenemos algo de dolor, tenemos lo de la epilepsia que he dejado aparte, pero ¿para qué usan estos preparados en Estados Unidos? Pues para dolor no especificado. Aquí tienen el porcentaje de usuarios en los estados de Colorado y Oregón, que es donde está la cosa más avanzada, y se puede ver como casi un 90% de los usuarios de estos productos los usan para el tratamiento de dolor. Y el sucesor del Institute of Medicine, que es esta reunión de las Academias Nacionales de Ciencias, de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, han sacado este informe, que es el que resume las evidencias actuales. Es accesible por Internet y básicamente, yo coincido básicamente con lo que dice este informe, pero bueno, lo simplifico porque tiene conclusiones muy complicadas. Primero, creo que sería una opción eficaz y segura para náuseas y vómitos por quimioterapia, pero sin ensayos comparativos con el ondansetron, y no se sabe si hay que añadirlo a ondansetron. Segundo, es una opción eficaz en el síndrome de anorexia, caquexia del SIDA y cáncer terminales, y una revisión sistemática sugiere que sería preferible la planta entera, y como les he dicho antes, otra revisión decía que quizás serían mejores los progestágenos. Tercero, tiene una eficacia modesta en la espasticidad, pero este es el nicho de mercado que le interesa más a la industria, porque son pacientes estables que no se van a curar probablemente de su espasticidad. Cuarto, es una alternativa terapéutica en el dolor neuropático. Quinto, pueden mejorar el dolor, la calidad del sueño y la depresión en pacientes crónicos y terminales. Y después, ¿qué quieren que les diga? Que la indicación depende en gran parte de las preferencias de los pacientes, porque en todas estas indicaciones hay opciones de fármacos convencionales, aparte del cannabis. Bueno, algunos se preguntarán si el consumo crónico de cannabis, digamos, como decimos en España, afecta el coco. Básicamente, las pruebas disponibles en la actualidad dicen que no, dicen que incluso el consumo de grandes cantidades de cannabis durante años parece que, si es en grandes cantidades, puede afectar la memoria verbal, que tiene que ver con la memoria inmediata, y podría disminuir en las pruebas de QI, pero no queda muy claro que esto pueda afectarse por el consumo crónico. Después les doy otra cuestión que era inesperada. A medida que se ha ido legalizando y normalizando el consumo de cannabis en Estados Unidos, se han dado cuenta de otra cuestión, y es que ustedes saben que en Estados Unidos están sufriendo una epidemia gravísima de mortalidad por intoxicación por fármacos analgésicos opiáceos. Pues bien,
se hizo un estudio que tiene sus limitaciones, es un estudio ecológico, en el que se comparó la evolución del número de muertos por intoxicación opiácea en los estados en donde el cannabis no ha sido legalizado con el de los estados en donde el cannabis ha sido legalizado. ¿Y qué se vio? Pues que la mortalidad se reduce casi en un 25% en los estados donde no hay cannabis, donde hay cannabis disponible. Parece ser que los pacientes con dolor crónico, en lugar de insistir con el opiáceo y de ir aumentando la dosis del opiáceo, dejan poco más de lado el opiáceo y se dedican al cannabis, y con esto les va mejor. Han visto en los ensayos clínicos que la diferencia con placebo no era muy importante, pero ahí tenemos un problema de práctica clínica enorme, de cómo trasladamos los resultados de ensayos clínicos sobre tratamiento del dolor a la recomendación de práctica clínica. En los ensayos clínicos de tratamiento del dolor siempre mejora el grupo placebo sensiblemente. Desde el principio el dolor baja. El fármaco es analgésico si el dolor baja más en el grupo tratado con el analgésico, pero en el grupo tratado con placebo el dolor disminuye. Y sin embargo, el 90% casi del consumo de cannabis en Estados Unidos es para el tratamiento del dolor. Bueno, esta es la cuestión que tiene también aquí interés. Los efectos indeseados se coligen de los efectos farmacológicos. Puede dar sedación y somnolencia, que pueden ser malas en ciertas circunstancias, mareo, taquicardia, hipotensión postural confundible con el mareo, debilidad, euforia y afectación de la memoria. Y más raramente, los he puesto más en pequeñito, o muy raramente, alucinaciones y paranoia. No hay casos descritos de intoxicación mortal por cannabis en más de 4.000 años de uso. Sí hay casos de intoxicación mortales porque tomaron otras cosas, sobre todo alcohol o benzodiazepinas, además del cannabis. Bien, la toxicidad crónica es motivo de preocupación en jóvenes, sobre todo por la alteración cognitiva. Hay varios estudios que no les he traído para no entretenerles demasiado, que presenté en el Parlamento catalán cuando se discutió la cuestión del uso recreativo, que vienen a indicar que en jóvenes puede haber un aumento del número de episodios psicóticos entre los que consumen cannabis comparado con los que no consumen cannabis. Pero no más de un 3% de todos los episodios psicóticos que ocurren en una población de 20 a 30 años son atribuibles a fumar cannabis. Los otros son atribuibles a otras causas. De modo que sí, pero no tanto. Hay tolerancia a los efectos neuropsiquiátricos, como con cualquier droga, y también a los cardiovasculares y a todos los efectos, y naturalmente pueden producir dependencia y ha sido descrita en pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, el cannabis puede participar en interacciones farmacológicas, sobre todo farmacodinámicas. Si se consume cannabis junto con otro depresor del sistema nervioso central, se puede exagerar el efecto sedante. También se puede exagerar la taquicardia si es consumido junto con anfetamínicos o también con antidepresivos o atropina, que también es taquicardizante, ¿no? El cannabis fumado además es inductor enzimático. Los fumadores crónicos de cannabis pueden metabolizar más rápidamente otros fármacos que los no fumadores. Y las precauciones son siempre conducción de vehículos o maquinaria peligrosa, como con cualquier fármaco con efectos centrales. Las cardiopatías por la cuestión de la taquicardia, la vasodilatación y la respuesta a la vasodilatación generalizada, que es taquicardia. Los pacientes con alteraciones mentales, aunque también les digo, hay ensayos clínicos en depresión y en esquizofrenia y probablemente también en manía, ahora no me acuerdo. El uso concomitante de depresores del sistema nervioso central por las interacciones farmacodinámicas también puede aumentar el riesgo de que pase algo. Y también, naturalmente, no se recomienda o se contraindica el uso por mujeres gestantes durante la lactancia. No se considera contraindicado en pediatría, de hecho, la introducción de los nuevos fármacos es sobre todo para enfermos epilépticos niños y niñas. Bien, este sería un resumen. Esta planta medicinal puede ayudar a paliar los síntomas de ciertos pacientes. Los extractos estandarizados por vía sublingual facilitan la dosificación y han sido evaluados con mayor rigor, le llamo yo, convencional, es decir, en condiciones de ensayo clínico y demás. Pero también hay que tener en cuenta todos los demás conocimientos farmacológicos sobre el cannabis y sobre todo su margen terapéutico enorme. Piensen, por ejemplo, que el margen terapéutico
bueno, la diferencia entre la dosis letal eficaz 50 y la dosis letal 50 del ácido acetilsalicílico en ratas de laboratorio es de unas 8 a 10 veces, con paracetamol es de unas 6 veces, con cannabis es de 40.000 veces, con THC. Es decir, el margen terapéutico es enorme y por eso la cuestión de la calidad farmacéutica no es tan importante, aunque es lo que se ha convertido en la base del negocio con el cannabis. Son medicamentos seguros si son adecuadamente utilizados y para pacientes crónicos, naturalmente, el tratamiento debe ser individualizado. Y aquí les dejo algunas webs que tienen información bien puesta al día sobre lo que les he contado, incluida también la de GW Farmacéutica. Muchas gracias por su atención.